Saludamos una vez más a todos nuestros hermanos y amigos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno por darnos la bendición de presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación Radio Resplandecer. Hoy en este día queremos motivarnos para que nos unamos juntos en orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está por todos lugares, por todos los rincones de la tierra, y nosotros estamos conscientes en ello de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos elaborado una y otra vez y lo vamos a seguir elaborando, de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se reduce a un solo grupo, ni tampoco a una sola región, sino que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está por toda la faz de la tierra. Y solamente Él sabe quiénes son los miembros de su iglesia. Él es quien tiene la lista. Solamente el apóstol Juan nos menciona una declaración en su primera carta, mencionándonos en el capítulo 3 de que en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así que nosotros vamos a esforzarnos como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a preocuparnos de ser parte de su iglesia y no preocuparnos tanto de pertenecer a un grupo autodenominado cristiano, ya sea muy grande o sea poseedor de dones. Eso en sí no da las características de ser miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos nosotros leer en la primera de Corintios en el capítulo 13. Bueno, siempre hemos estado motivándonos e impulsándonos a que oremos por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Hemos orado y motivándonos para orar por los hermanos en China que sufren bajo la presión de un gobierno comunista donde es considerado ilegal. Y a la misma vez también hemos orado por nuestros hermanos en Corea del Norte, donde también es considerado ser cristiano como un enemigo del Estado. Hemos también provocándonos a orar por nuestros hermanos que se encuentran en el Medio Oriente, aquellos que también sufren hostigamiento y persecución por miembros de sus propias familias por causa de su fe o de la religión islámica, donde no solamente digo esto por cuestión de qué tan fuerte es la persecución en aquellas áreas, y aún la iglesia sigue creciendo fuerte en el país de Irán en medio de la persecución, pero en otros países podemos mirar como Saudi Arabia o Qatar o en otros países, Afganistán, Pakistán, donde no solamente es considerado ilegal convertirse al cristianismo por causa de la religión musulmano-islámica, sino aún también las propias familias lo consideran como un traidor y aún han cometido actos muy despiadados en contra de sus propios familiares por causa de su fe en el Señor Jesucristo. También hemos orado por nuestros hermanos en África, en diferentes países y en diferentes regiones, como el Chad, Nigeria, al norte de Mozambique, donde nuestros hermanos también siguen sufriendo persecución por los diferentes grupos que se han estado expandiendo cada día más y más y llevando el radicalismo islámico a aquellos países donde también nuestros hermanos siguen siendo aún perseguidos, despojados de sus propias propiedades, y aún muchos de ellos han perdido la vida por causa de su fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. También hemos orado por la presión que existe en nuestros hermanos en los países de Europa, donde la modernización y el estilo de vida de inmoralidad que se vive en aquellos países, donde mantener una relación firme y sólida conforme a lo que dicta la palabra de nuestro Dios, por su fe y su amor al Señor Jesucristo, también han tenido de sufrir persecución. Hemos orado también por los países de Canadá, donde es uno de los países donde más
se han encendido también iglesias. Es uno de los países también donde el cristianismo, y por causa también del alto nivel del estilo de vida de inmoralidad y el crecimiento de diferentes religiones, han traído también hostigamiento y persecución a la iglesia. Hemos orado aquí por Estados Unidos, por el ambiente y el materialismo que ha estado posesionando y la inmoralidad que ha estado posicionando los diferentes grupos autodenominados cristianos aquí en el país de Estados Unidos, donde nosotros hemos orado para que Dios nos ayude a guardar nuestra identidad como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos orado también por los países de Centroamérica, especialmente en lo que es Guatemala también, donde nuestros hermanos siguen sufriendo también hostigamiento. En Colombia por los diferentes grupos paramilitares, donde siguen también poniendo presión a la iglesia. ¿Qué podríamos decir de los diferentes países también en Latinoamérica? De que en Venezuela y aún también en la presión que existe fuerte en este tiempo contra nuestros hermanos por causa del gobierno en el país de Cuba. Entonces nosotros seguimos viendo continuamente cómo ha estado creciendo la persecución a nuestros hermanos en diferentes países, pero en esta ocasión también queremos hacer énfasis y un enfoque sobre nuestros hermanos que sufren persecución en el país de México. Aunque México es un país autodenominado cristiano, pero reina lo que es la iglesia tradicional, donde nuestros hermanos al sur de México, especialmente lo que es Chiapas, partes de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, donde nuestros hermanos también han estado sufriendo bastante persecución por causa de su fe. Algunos de nuestros hermanos aún nos han comentado de por qué no oramos y levantamos una oración por nuestros hermanos en aquellas áreas, especialmente en el estado de Guerrero, donde nuestros hermanos han estado sufriendo hostigamiento por sus comunidades, donde han sido despojados de sus propias casas y aún han sido golpeados y amenazados de muerte. Aún algunos de nuestros hermanos ya han tenido de perder su vida por causa de su fe en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y por su palabra. Vamos a orar por nuestros hermanos en San Miguel el Grande, Guerrero, donde nuestros hermanos nos piden que oremos por nuestros hermanos en aquellas áreas, donde también vamos a seguir orando por nuestros hermanos que habitan en las diferentes áreas en el estado de Oaxaca, donde hay muchas comunidades donde están sufriendo precisamente eso, donde han sido despojados de sus terrenos, especialmente en diferentes áreas de nuestros hermanos que nos han comunicado, los hermanos entre Guerrero y Oaxaca, nuestros hermanos zapotecos, aún nuestros hermanos mixtecos y nuestros hermanos triques de una manera también, nos piden la oración, que oremos por aquellas áreas donde nuestros hermanos siguen sufriendo persecución, nuestros hermanos que viven ahí en lo que se conoce como la comunidad, o va a decirlo así más bien, la comunidad triqui, para no elaborar ciertos puntos por causa de que pues nuestros hermanos siguen sufriendo persecución ahí. Nosotros lo que queremos hacer es levantarnos y provocarnos para que nos unamos juntos y oremos por nuestros hermanos en estas áreas de México, donde, vuelvo a repetir, ellos siguen sufriendo discriminación, presión por sus propios gobernantes y aún sus propios familiares. Algunos de ellos, de los testimonios que tenemos, que ya han perdido la vida por expander el evangelio, ya sea por sus líderes gubernamentales o también por los líderes de su religión tradicional autodenominada cristiana. Entonces, lo que nosotros queremos motivarnos hoy en este día es que nos unamos para que juntos oremos por nuestros hermanos en una manera muy especial. Hoy en este día por nuestros hermanos en Oaxaca y en Guerrero,
Desea que nuestros hermanos sufren también en Chiapas, en que hemos tenido nosotros testimonio, en partes de Chiapas, en partes aún de Puebla, y algunas provincias de Veracruz, y aún también, ¿verdad?, en lo que es también la Huasteca, y especialmente del estado de San Luis Potosí, donde hemos tenido ya razón de nuestros hermanos que han estado sufriendo por causa de la palabra de nuestro Dios. Y nosotros bendecimos al Eterno por darnos la bendición de estar en un país donde todavía no nos ha llegado la persecución, pero vamos a usar esta libertad que tenemos en Cristo Jesús para orar por nuestros hermanos en aquellas partes del mundo donde el Señor les dé la fortaleza, especialmente a nuestros hermanos que nos piden la oración de una manera muy especial, por nuestros hermanos en Guerrero que nos han estado pidiendo la oración, que oremos por ellos, a nuestros hermanos en Oaxaca, que oremos por ellos, que nos mantengamos, que no nos olvidemos de ellos. Todo lo que piden es oración para que el Señor los note de fortaleza espiritual, de coraje espiritual, para ellos seguir no solamente soportando y aguantando, sino también seguir obrando, seguir haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, seguir esparciendo el evangelio de la gracia, seguir anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, nos invitamos para que nos unamos en este momento y nos levantemos cada uno de nosotros en oración y traigamos a conciencia a nuestros hermanos de aquellas áreas de México, donde a veces podemos creer nosotros o pensar de que en México, como es un país autodenominado cristiano, no puede haber persecución, pero lo triste es que cristianos persiguiendo a cristianos, y eso es algo irónico, pero es una realidad, porque por lo regular oímos la persecución de la religión o extremistas islámicos persiguiendo a la iglesia, o de países comunistas donde son considerados enemigos del Estado, o por otros grupos, aquellos que también están en el budismo, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos que en una nación autodenominada cristiana en su totalidad, cristianos tradicionales persiguen a los hermanos protestantes por no profesar su misma forma en los cuales ellos buscan agradar a nuestro Dios, o sea, en una manera tradicional o en una manera que no va conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Pero lamentablemente esto sigue pasando. Desde tiempo atrás ha estado ya sufriendo nuestros hermanos en aquellas áreas, y parece que en vez de menguar, esto está aumentando cada día más. Así que vamos a unirnos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y orar por nuestros hermanos allá en el estado de Guerrero y en el estado de Oaxaca, en una manera muy especial por estos dos estados. Vamos a unirnos y vamos a pedirle a nuestro Dios que extienda su mano de fortaleza sobre cada uno de nuestros hermanos, para que no solamente ellos se guarden firmes en la fe, sino también que sigan con el coraje espiritual y sabiduría de Dios en ellos, para que puedan hacer el trabajo que de parte de Dios se les ha encomendado. Seguir anunciando el mensaje de la salvación por gracia en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos unimos, mis hermanos, en oración en este momento por nuestros hermanos. Y también, ¿verdad?, si usted tiene algún testimonio, quiere compartirnos algo de algún suceso en el cual usted está consciente en alguno de los diferentes países de Centroamérica, de nuestros hermanos centroamericanos, o a nuestros hermanos en México, lo invitamos para que nos deje su comentario o nos llame por teléfono y nos deje ahí su mensaje de voz o un mensaje de texto también. Y nosotros atenderemos, y a su tiempo también lo presentaremos aquí en esta su estación Radio Resplandecer, y provocaremos a nuestros hermanos para que nos unamos juntos a orar por el lugar o la área en la cual usted nos comunicare, nos comentare. Por lo tanto, nos unimos en este momento en oración por nuestros hermanos allá en Oaxaca y en el estado de Guerrero. Especialmente vamos a orar por San Miguel el Grande, Guerrero, donde nuestros hermanos nos han comunicado que está aumentando la presión
en contra de nuestros hermanos, donde varios de ellos ya han sido aún despojados de sus casas. Nos unimos diciéndole al Señor: bendito Dios, te bendecimos y te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios y tú nos anticipaste, Señor, que en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dice la promesa, Señor, de que confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. Y así como tú has vencido al mundo, también nosotros vamos a vencer. Y tú nos prometiste, Señor, que tú ibas a estar siempre con nosotros. Bajo esta promesa, Señor, bendecimos, Señor Jesucristo, tu nombre y pedimos tu intervención por nuestros hermanos en aquellas partes, Señor, de México, en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, donde ellos siguen sufriendo el hostigamiento, la persecución. Aún han sido, Señor, desplazados de sus casas, de sus terrenos. Han buscado refugios en otros pueblos por causa de la presión de las autoridades en las cuales estarían para traer protección a sus civiles, pero sin embargo son a causa de la persecución. Te pedimos, Señor Jesucristo, que extiendas tu mano de fortaleza por nuestros hermanos, que se mantengan firmes en su fe y que también tengan, Señor, la valentía para seguir anunciando el mensaje que tú les has encomendado a cada uno de ellos. Pedimos, Señor, tu intervención sobre nuestros hermanos, que se mantengan firmes y sólidos en su fe. Guárdalos y protégelos, mi Dios, en este momento. A cada uno de mis hermanos en las diferentes regiones, en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, pedimos tu bendición sobre ellos. Tú eres Dios, para ti no hay tiempo, no hay distancia. Tú eres el que nos da la fortaleza. Tú fortaleciste, Señor, a la iglesia en el principio, cuando se desató una gran persecución en Jerusalén. El pueblo fue esparcido, pero se esparció con fortaleza, con virtud, y siguió anunciando el mensaje, tu mensaje, el mensaje de la salvación por gracia, en tu nombre, Señor Jesucristo. Así te pedimos también por nuestros hermanos, que donde quiera, Señor, que tengan de ser desplazados, lleven también, Señor, la virtud de tu Espíritu y sigan anunciando el mensaje que tú, Señor Jesucristo, has puesto en el corazón de cada uno de ellos. Yo te bendigo y te alabo, mi Dios, y seguimos pidiendo bendición y protección por nuestros hermanos en Guerrero y en Oaxaca, México. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Amén. Así es, mis hermanos. Pues muchísimas gracias damos al Eterno y gracias a todos y cada uno de ustedes que se unen con nosotros a este espacio de tiempo de oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor grandemente les bendiga.